Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender una realidad fundamental, trascendental, crucial, de vital importancia para la eternidad, que algunos desconocen desgraciadamente y otros se niegan a reconocerla o a conocerla. El título de nuestra reflexión de hoy es ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Antes de poder entrar en nuestra reflexión, os he preparado dos textos que reflejan dos posturas ante una misma realidad. Y vamos a tratar de entenderlas antes de poder entrar en la reflexión en esta verdad trascendental, crucial, eterna, ¿verdad? Porque necesitamos entender en cuál de estas posiciones queremos estar, ¿verdad? Primer texto, Juan 11. Jesús, la resurrección y la vida. Son textos de la Biblia, pero que reflejan dos posiciones, ¿verdad? Ante una realidad. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Interesante la fe que tiene Marta, ¿verdad? Dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Vuelvo a recalcar, interesante fe, ¿verdad? Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y yo digo, qué sencillo y qué simple, ¿no? Jesús, con toda la fe y confianza, dice, tu hermano resucitará. Es decir, a esa fe que Marta le declara, Jesús le corresponde con una misma fe. Tu hermano resucitará. ¿Es lo que crees? ¿Crees que Dios puede darme lo que le pido? Pues yo te digo que tu hermano resucitará. Ahora, fijaos qué ocurre. Porque aquí hay profundidades. Que estaría bien que estemos preguntándonos quién estará obrando para que después de proclamar lo que acaba de proclamar, cambie, ¿verdad? Vamos a ver, titubee en su fe, ¿no? Y dice, Marta le dijo, yo sé que resucitarán la resurrección en el día postrero. Es decir, yo sé que en la boda del Cordero va a resucitar. Pero, ¿fue eso lo que ella proclamó antes? No fue eso lo que proclamó, ¿verdad? Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, y quiero subrayar esas palabras, el que cree en mí, esta es la palabra clave de esta reflexión, el que cree en mí, ¿verdad? Dice, aunque esté muerto, vivirá. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Dice, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ups.
No lo sé si recordáis la experiencia con Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro, a la pregunta de Jesús, ¿quién decís vosotros que soy yo? Contesta exactamente eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Que ningún hombre sabe esto. Que fue el Padre el que le reveló a Pedro esa respuesta. Pero no sé si os dais cuenta lo que está diciendo Marta aquí. Dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el de antes, ¿verdad? El Hijo de Dios, que ahora has venido en el mundo, que ahora estás como nosotros, que eres uno de nosotros, ¿verdad? Porque pregunto, ¿sabían los judíos que no pueden ver a Dios? Claro. ¿Y a quién veía Marta? A un hombre, ¿no? Bien, dice Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Es interesante. ¿Podría haber dicho Jesús a la piedra que se mueva y se hubiese movido? Sí. Pero le pide a los hombres que haga esto. Porque necesitan que esté claro y seguros que están viviendo una realidad. ¿Verdad? Que fueron ellos los que echaron la piedra de un lado. Que son partícipes de esta obra, ¿verdad? Dice, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, atentos, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Cuál es la palabra clave? Si crees, verás la gloria de Dios manifestada. Eso es lo que quiere decir. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, atentos, ¿cómo actúa Jesús? Jesús, de hecho lo nombra Jesús, el hombre. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, fijaos lo que dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Verdad? ¿Cuál era el problema de Jesús? No creían que el mensaje que traía, que la obra que hacía, que él mismo era el enviado de Dios. No lo creían. Por lo tanto, Jesús trata de demostrarle que él y el Padre están en consonancia, están conectados. Ahora, aquí hay otra pregunta importante. Si el Padre le ha enviado y él es un Dios en naturaleza tal como el cristianismo cree, tal como el cristianismo cree, ¿verdad? ¿Qué necesidad tiene de decirle al Padre que le oiga? ¿Que le oiga para qué? Si él es un Dios, ¿para qué? Vamos a ver, queridos, que Jesús es uno como nosotros, queridos, y se rige por los mismos principios por los cuales nosotros tenemos que regirnos. Por eso, le pide al Padre lo que necesita. ¿Y qué le pide al Padre? Permiso para obrar con el Espíritu, para hacer esta obra. ¿Verdad? Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Es decir, cuando el Padre obra y habla, porque ¿quién hace aquí las cosas? ¿Qué nos decía Jesús? No soy yo el que hace estas cosas,
sino el Padre que habita en mí. ¿Cómo? Mediante el Espíritu. Por lo tanto, ¿quién obra aquí? El Padre mediante el Espíritu. ¿Por qué le dice, Padre, gracias te doy por haberme oído? ¿Oído qué? La petición de resucitar a Lázaro, ¿verdad? Dice, y el que había muerto salió. Atentos. Atadas las manos y los pies con vendas. Esto es un tipo y un antitipo, queridos. Es un tipo y antitipo de nosotros. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Es decir, aunque estemos bajo el dominio del enemigo, al llamado de Dios, nosotros viviremos. Porque en realidad, eso es lo que va a pasar en la boda del Cordero. Y más adelante, trataremos en alguna reflexión en qué condición se encuentra el pueblo de Dios cuando entra en la boda del Cordero. Trataremos, si Dios me permite y estaré con vida, trataremos también esta reflexión. Porque necesitamos entenderla, queridos. Y lo que Dios hace aquí, trata de decirnos tipo, antitipo. Aunque estemos atados las manos y los pies, aunque estemos ciegos, pero confiamos, creemos en Jesús, viviremos. Saldremos a la vida. Es decir, nosotros estamos ante una imposibilidad, porque Lázaro sale. ¿Cómo sale? No lo sé cómo sale. Lo que es cierto es que sale atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, dice. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Eres libre. Por fin. Nos está hablando de la boda del Cordero, queridos. Tipos y antitipos. Esto es lo que va a pasar. Seremos liberados. Recuerda la visión de los dos tronos. El pueblo de Dios será lleno, cuando se da el decreto del Padre, ¿verdad? Nos dice la hora el día y la hora de la venida de Jesús, y luego dice, el pueblo está lleno de la gloria de Dios, libre del dominio del enemigo, por fin libre, ¿verdad? Bien, otra situación. Jesús en Nazaret, podríamos decir, en su pueblo, en su ciudad, en su pueblo, en su casa, entre los suyos, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Recuerden la palabra clave, el que cree. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban. Es decir, decían cosas extraordinarias, una profundidad del Evangelio. Nos deja entender el texto, ¿verdad? Y lo que dicen. Y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Es decir, este es un hombre simple. No es teólogo, no ha estudiado en las escuelas. Nosotros sabemos quién es. Pero ¿cómo sabe lo que sabe? Es decir, ¿se negaban a creerle? Es decir, ante las evidencias, peleaban consigo mismo en creer lo que le estaban diciendo. Porque seguramente en la sinagoga Jesús no les habla de otra cosa más que del Evangelio, ¿verdad? Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, dice. Es decir, a pesar de las evidencias,
a pesar del escrito está, porque podemos estar seguros que Jesús en la sinagoga abre el Evangelio, abre la palabra de Dios, no les cuenta historias, segurísimo. ¿Cómo queda el pueblo? Aquellos que creían conocerlo, que creían saber quién es, ¿verdad? Dice, y se escandalizaban de él. Pero es que no es todo. Fijaos. Dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes, en su propia familia, dice, y en su casa, entre sus hermanos y sus padres. Un profeta sin honra, no reconocido. Dos posiciones, queridos. ¿Qué dijo Marta antes? Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que lo que le pedirás a Dios, Él te lo dará. Yo creo que tú eres el Cristo de antes, que ahora está en medio de nosotros. ¿Y qué pasa en Nazaret? Aquellos que creían conocerlo, aquellos que creen conocerme o conocernos, aquellos que recibimos la palabra de Dios y la transmitimos. ¿Qué ocurre? A pesar de que la gente cree conocernos, somos grandes desconocidos. En el lugar donde nos movemos, entre la parentela, pero para mí lo más terrible, en su propia casa. Mira que es astuto el enemigo, ¿verdad? Mira que es astuto el enemigo. Dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y atentos, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Perdón? ¿Por qué no pudo hacer ningún milagro Jesús? Porque no le creían. Eso tiene unas connotaciones, queridos, tremendas para nosotros. Tremendas. Que ni siquiera nos damos cuenta. Aquí y ahora mismo. Cuando nosotros no le creemos a Jesús, está de manos atadas. No puede hacer nada. Y yo me puedo llamar quien quiera. Y puedo hacer lo que quiera. En Nazaret, Jesús no pudo hacer milagros porque no le creían. Por lo tanto, Jesús no pudo hacer ningún milagro. No pudo sanarlos, no pudo resucitarlos, no pudo liberarlos, no pudo hacer nada entre los suyos. ¿No os parece terrible, queridos? ¿No os parece terrible el hecho de que su propio pueblo no le crea? Es así como se explican todas las iglesias a través de las etapas de la historia. Han negado a Cristo, no le han creído. Y vosotros diréis, pero ¿cómo que no le han creído, Gabriel? No. La doctrina, la palabra de Dios, vamos a decirlo así, mezclada, ¿verdad?, con error, ¿significa creer a Dios? ¿Creer a Jesús? ¿Significa eso? ¿O significa Babilonia? Queridos, la verdad mezclada con engaño no es creer a Jesús.
Creer a Jesús es creer por toda la palabra que sale de su boca. Entenderlo, conocerlo de verdad. Y vamos a ver de por qué las 7 iglesias, es decir, la historia del cristianismo es condenada al fracaso, a excepción de un remanente. Lo vamos a ver hoy, queridos, porque nosotros creemos creerle y conocerle. Pero nosotros estamos en la misma situación que los suyos en Nazaret. Nosotros creemos conocerle, pero Jesús no puede hacer nada por nosotros. Porque no le creemos, queridos. No le creemos. Yo sé que esto es impactante para la gran mayoría de nosotros. Más lo fue para mí, ¿verdad? Nosotros creemos conocer a Jesús, pero la auténtica realidad es que no. Y la verdad mezclada con error no es más que un mensaje de Babilonia. Es apoyar a aquel que promueve ese tipo de mensaje. Si nosotros no proclamamos la verdad pura sin contaminar, nosotros no podemos proclamar a Cristo. No podemos glorificar a Cristo. ¿Por qué crees que es necesario un remanente final que glorificará a Dios? Que tendrá la sana doctrina, que tendrá la fe de Jesús, que tendrá la verdad pura sin contaminación. Y si Dios tiene que sacar un pueblo, un remanente al final, ¿cómo ha estado el supuesto pueblo de Dios durante toda su historia? ¿Cómo ha estado? Porque si en algún momento hubiese tenido un remanente, tiene lugar la boda del Cordero y se termina la historia, ¿no? ¿No creen? Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Dice, y Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús está asombrado del supuesto pueblo de Dios, porque no le cree. Dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué os parece esto, mis queridos hermanos? Dos posturas en extremos, podríamos decir. Los que estaban en su casa, los suyos, su propia familia, su parentela, los cercanos, donde se había criado, no le conocía, no le creía, le negaba, estaban escandalizados. Y Jesús no pudo hacer absolutamente nada por ellos. Porque en contra de su voluntad, en contra de su fe, Dios no puede hacer nada. Libertad de conciencia, libertad de elección. Recuerden, Dios es un Dios de amor, sí, pero también de justicia. Bien, vamos a ver por qué no le creemos nosotros a Jesús. Porque esta es la reflexión. 3 párrafos os he traído, aparte de los 2 textos de la Biblia, para que veamos 2 extremos, ¿verdad? ¿Quiénes le creen a Jesús? Quienes de verdad no le conocen, no son ni parentela, ni de los suyos, ni de su casa, ni de su entorno, nada. Ellos le creen. Y los que están en su propia casa, los que creen saber, parentela, familiares, hermanos, solo creen saber quién es. Solo creen saber creerlo. Pero Jesús no puede hacer nada por ellos. ¿Por qué no le creen? No le escuchan, no le entienden. Y esa es la clave que vamos a entender hoy para ver, ¿nosotros le creemos? ¿Estamos seguros? ¿O solo creemos? ¿Cómo digo yo? A ver cómo lo digo. Creemos creerlo, pero filtramos la verdad.
Algunas cosas las creemos y otras cosas no. De algunas cosas predicamos, de otras cosas no. Y vamos a ver qué es lo más esencial. ¿Qué es tan trascendental, tan crucial, como os dije desde el principio? ¿Qué es eso tan importante? Porque nosotros creemos predicar la palabra, pero ¿sabéis lo que no predicamos nosotros? A Cristo. Y me vais a decir, Gabriel, estás loco. Si nosotros no paramos de predicar a Cristo, ¿estamos seguros? ¿Estamos predicando al verdadero Cristo o uno que se le parece? Porque no es lo mismo, queridos. O es toda la verdad o es Babilonia. Así de sencillo, queridos. Fijaos. Dice, Cristo no ha sido presentado en relación con la ley. Nosotros hace no tanto entendimos quién es la ley para nosotros. Dicha, esa verdad, dicha por Jesús mismo. Yo rogaré al Padre que os dé el otro consolador para que sea nuestra justicia. ¿Verdad? Completo yo el mensaje. Por lo tanto, ¿qué trata de decirnos así? Cristo no ha sido presentado en relación con la ley. ¿De qué está hablando? ¿Cómo que Cristo no ha sido presentado cuando no paramos de hablar de Él, no? No paramos de predicar de Cristo, ¿verdad? La pregunta ¿es el verdadero Cristo o es un falso Cristo? Vamos a ver si nuestro Cristo coincide con el de la palabra. Cristo no ha sido presentado en relación con la ley. ¿Quién es la ley? Para nosotros, para el hombre, el Espíritu Santo, ¿no? El otro consolador. Él es nuestra ley, nuestra justicia, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que trata de decirnos aquí? Que Cristo no ha sido presentado como quien es un hombre conectado con el Espíritu Santo. Eso es lo que trata de explicarnos. Gabriel, ¿pero qué dices? Es verdad. No lo digo yo. Está escrito, vamos a ver de qué nos habla. Dice, como un sumo sacerdote fiel y misericordioso que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Un sumo sacerdote, hombre. ¿No? ¿Puede Dios ser tentado? No. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? De un sumo sacerdote fiel y misericordioso que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿De quién habla aquí? ¿De un Dios o de un hombre? Dios no puede ser tentado, ¿no? Pero este Cristo sí. ¿Verdad? Vamos a ver si coincide el Cristo que nosotros predicamos, vamos a ver si coincide con el Cristo que nos predica el mismo Jesús, el Evangelio, ¿verdad? Dice, su obra como sacrificio, sustituto y fiador, solo ha sido tratada fría y casualmente. Ups. Dice, su obra como sacrificio, primero dice. Primero el sacrificio. Luego sustituto en lugar del hombre, como el segundo Adán, ¿verdad? Porque para que sea sacrificio tenía que ser ¿cómo? ¿Quién paga el precio por el pecado? Uno igual a Dios. Sustituto en lugar de Adán. ¿Verdad? Y fiador de que Él despertará un pueblo. Levantará un pueblo. Fiador del hombre. De todo aquel que cree en Él. Por eso os dije desde el principio, palabra clave, el que cree. El que cree. ¿Verdad? Dice, su obra como sacrificio, sustituto y fiador solo ha sido tratada fría y casualmente. Casualmente. Pero si no paramos de hablar de Cristo, sí, la pregunta es, ¿de cuál Cristo? Esa es la incógnita.
¿Ese Cristo del cual nos habla el Evangelio es también el Cristo que predicamos nosotros? ¿Un Cristo Dios en naturaleza? ¿Coincide? ¿Es lo mismo? Necesitamos darnos cuenta de la trampa en la cual nos ha metido el enemigo, queridos. Y ese Cristo que nosotros predicamos no es más que otra vertiente del vino de Babilonia. Otra trampa, otro engaño. No se le parece nada al Cristo del Evangelio. Nosotros creemos en un Cristo, Dios en naturaleza, que muere en la cruz y hace expiación en la cruz. Pero este Cristo del cual nos habla aquí no es un Dios en naturaleza, queridos. Es uno como nosotros. Esa es la gran diferencia. ¿El Cristo que nosotros predicamos se corresponde con este Cristo? Por eso nos dice la palabra que solo casualmente le hemos tratado frío y casualmente hemos hablado de este Cristo. Porque de este sacrificio de la encarnación no habla nadie. Nadie. Y hemos dejado patente que cuando Jesús viene al mundo o Cristo viene al mundo, lo primero que hace es el sacrificio. Pues de este sacrificio no habla nadie. ¿Por qué? Porque necesitan un Dios en la cruz. ¿Y quién les ha predicado este evangelio? ¿Babilonia? ¿Sí? ¿Este es el Cristo que predica el cristianismo? Pues parece ser que no se le parece nada al verdadero Cristo. ¿Verdad? Dice, pero esto es lo que el pecador necesita saber. El pecador necesita conocer a este Cristo, hombre, humano. A este Cristo necesitamos nosotros conocer, no a un otro. Dice, es Cristo en su plenitud como Salvador que perdona el pecado lo que el pecador debe ver, porque el amor incomparable de Cristo, por medio de la agencia del Espíritu Santo, Cristo, por medio de la agencia del Espíritu Santo, traerá convicción y conversión al corazón endurecido. ¿Qué es lo que niegan los cristianos hoy? La agencia por medio del cual obra Cristo. Niegan el Espíritu Santo, de una manera o de otra. Aunque tiene el Espíritu Santo en la boca todo el día, no están hablando de lo mismo, no saben de lo que hablan. ¿No me creen? Otra vez, la visión de los dos tronos, queridos. Dos grupos. ¿Qué es lo que piden? Pero sobre todo, ¿por qué piden lo que piden? Necesitamos profundizar en el Evangelio, queridos, y tratar de entenderlo bien, para no estar confundidos, para no encontrarnos predicando el vino de Babilonia, que se le parece mucho a la verdad, pero no es la verdad. ¿Cómo lo sabes, Gabriel? Pues porque no hay un remanente. Cuando Dios tendrá un remanente que tiene la verdad pura sin contaminar, ocurrirá la boda del Cordero. Mientras tanto, lo único que predicamos es vino de Babilonia, verdades entremezcladas. Duro, ¿verdad? Sí. Habrá que preguntarnos algo. ¿Por qué causa se ha convertido la Odisea en Babilonia? Por no conocer a este Cristo, por rechazar el Espíritu Santo, el otro consolador. ¿Por eso se ha convertido en Babilonia? O sea, que tenían la verdad contaminada. Y no querían saber más porque creían saber suficiente, ¿verdad? Y hoy,
¿Lo tenemos todo claro? ¿O bailamos en las mismas aguas contaminadas? Creemos predicar a Cristo, pero estamos predicando el vino de Babilonia en realidad. Porque este Cristo no es el Cristo en el cual creemos nosotros. Ni se le parece. Dice, es la influencia divina que es el sabor de la sal en el cristiano. Nos dice que la influencia divina, es decir, el Espíritu Santo, es el sabor de la sal en el cristiano. Muchos presentan las doctrinas y teorías de nuestra fe. Atentos a lo que os digo. Muchos presentan las doctrinas y teorías de nuestra fe. Atentos. Pero su presentación es como sal sin sabor. Es decir, el Espíritu Santo no está en medio. Ellos presentan doctrinas y teorías de nuestra fe. No nuestra fe, no, teorías de nuestra fe. Doctrinas y teorías de nuestra fe, que se le parece, pero que no es nuestra fe. Eso es lo que trata de explicarnos. Dice, pero su presentación es como sal sin sabor, es decir, el Espíritu Santo no está en medio de esto. Porque el Espíritu Santo no está obrando a través de su ministerio infiel. Pregunto, ¿por qué está su ministerio infiel? ¿De qué nos ha hablado hasta aquí? Cristo no ha sido presentado en relación con la ley. La obra de Cristo mediante el Espíritu Santo. Eso es lo que trata de explicarnos. Ese Cristo nosotros no lo presentamos. Y presentamos un Cristo que es Dios en naturaleza. Porque si no fuera así, ¿cuándo pagó el precio por el pecado? ¿En la encarnación o en la cruz? Si pagó el precio por el pecado en la encarnación, ¿es este vuestro Cristo? Si fuera así, os escucharía al menos una vez de esto. Pero no escucho nada en términos absolutos. Por lo tanto, el Cristo que estáis presentando no es este, es un otro. Es un otro. Dice, no han abierto el corazón, la mente, para recibir la gracia de Cristo. ¿Qué es eso, recibir la gracia de Cristo? Recibir el Espíritu Santo, recibir la verdad de Él, ¿verdad? Dice, no conocen la operación del Espíritu, no conocen cómo obra el Espíritu. Para ellos es una obra extraña, ¿verdad? Dice, son como harina sin levadura, porque no hay ningún principio que opere en toda su labor y no logran ganar almas para Cristo. Y nosotros decíamos, no, espera un momento. Pues tú no sabes lo que tengo yo en mi grupo, y tú no sabes la de gente que me sigue, y tú no sabes la de gente que ve mis materiales, mis sermones, mis fuera donde fuera. Sí, pero no has entendido el mensaje. Tú no estás ganando almas para Cristo, tú estás ganando almas para el enemigo. Tú estás ganando almas. Pero al no presentar este Cristo, tú estás presentando un falso Cristo y tú ganas almas, pero no para Cristo. Tú ganas almas para un otro. Eso es lo que trata de explicarnos. Cuando estamos presentando un falso Cristo, nosotros ganamos almas, pero no para Cristo, para un otro. Dice, véase el Carmel, en fin, no quiero entrar en toda la historia bíblica, ¿verdad? Para que se entienda bien. Dice, no se apropian de la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice, es un manto que perdió Adán en Edén. El manto de gloria. Dice, es un manto que no han usado. Ups. Señor, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Y qué manto he usado? ¿De un espíritu que se le parece tanto? Un espíritu que
A ver, que presenta doctrinas y teorías de nuestra fe, pero que no es el Espíritu de Cristo. Es un manto que no han usado, una plenitud desconocida. ¡Qué palabras! ¿Plenitud? ¿Esa plenitud habitaba en Cristo? Ahora vamos a ver. Hablemos de eso, queridos. Porque por eso nosotros entendemos que Cristo era un Dios en naturaleza. Pero en él estaba la plenitud del Espíritu Santo, queridos. Y eso mismo ha de estar en nosotros también, en la boda del Cordero. Pero no entendemos el Evangelio. ¿Por qué? Pues porque nosotros entendemos el Evangelio sin ese manto y sin esta plenitud desconocida. Dice, una fuente intacta, no utilizada. Nosotros utilizamos un otro espíritu que se le parece, pero que el Espíritu Santo no lo utilizamos. Eso es lo que está diciendo. No lo digo yo. Eso es terrible, mis amados. Es terrible que nos encontremos al final del tiempo entre los no salvos, entre los condenados. A pesar de haber predicado las doctrinas y las teorías, según creíamos nosotros, pero sin Cristo, sin su Espíritu. Y yo ya lo sé que hay algunos que se llenan la boca, ¿no? Que algunos tienen un espíritu guerrero, un espíritu, en fin, presentan modales y, o sea, se presentan como educados, ¿verdad? Como si esto representaría que tiene el Espíritu Santo. Es astuto Satanás. Es astuto el enemigo, queridos. Si queremos saber si tenemos el Espíritu Santo, la verdad que proclamamos tiene que coincidir con lo que está escrito. Si no coincide, el espíritu que tenemos es un falso espíritu. Y cuando nos esforzamos tanto para encontrar textos, para poder evitar la verdad y buscar textos para que coincida con mi teoría, entonces tengo un problema. Este espíritu guerrero que tanto proclamo que lo tienen otros, con esa falsa humildad, igual lo tiene uno y no lo sabe. Qué pena, ¿no? Qué pena. Porque el Espíritu Santo es una fuente intacta, no utilizada. Un manto desconocido para nosotros, ¿verdad? Y el Cristo que proclamamos es un falso Cristo. Terrible mensaje, queridos. Terrible mensaje. Sigamos. Dice, quiero que estéis muy atentos de qué está hablando en este texto y dice que es fundamental. De la obra de Cristo, pero de la obra entera, queridos. Desde el principio hasta el final. Porque nosotros no hablamos de la encarnación. Para nosotros el santuario empieza con el lugar santo. Del atrio no hablamos nada. Y yo me pregunto, ¿por qué quiere el enemigo evitar a toda costa no hablar de la encarnación y no entender la encarnación? Es más, esos profesos maestros, ¿verdad? Tratan por todos los medios de evitar esta realidad. Tratan de evitar esta realidad. No quieren hablar de esto bajo ningún concepto. Para ellos todo empieza con el lugar santo. Y el atrio no tiene importancia. Pero la pregunta importante es, ¿por qué quiere el enemigo esconder lo que está pasando en el atrio? ¿No será que es fundamental y que debido a esto nosotros adoramos a un falso Cristo?
y tenemos falsa doctrina? ¿No será? O que la obra expiatoria de Cristo, dice, pudiera ser estudiada cuidadosamente. Ahora yo pregunto, ¿quién está escribiendo esto? La sierva. ¿De qué estaría hablando ella? ¿Estaría presentando ella toda la verdad? ¿Tenemos nosotros acceso a toda la verdad? Sí. Ella sí habla de toda la verdad. Pero los maestros se niegan. Ese Cristo del cual habla la profeta no es el Cristo que predican ellos. No se le parece porque, claro, no se atreven a presentar a este Cristo. Porque cuando van a salir con las otras iglesias le dirán, pero vosotros estáis locos, chavales. Os habéis vuelto locos. ¿Pero de qué estáis hablando? Por eso la sierva dice que la obra expiatoria de Cristo deberíamos de estudiarla cuidadosamente. ¿Por qué? Porque hay algo allí que nosotros no entendemos. Y yo diría más, ni queremos entender. Porque el misterio de la piedad y el misterio de la encarnación pues son misterios que no son revelados, son de Dios. Nos ha contado de ellos así, de pasada. Que sepamos que existen estos misterios, pero que nosotros no los vamos a entender. Claro, cuando el manto de Cristo está una fuente intacta y el espíritu que te acompaña no es el de Cristo, pues ¿cómo vas a entender tú? Misterio de la piedad, misterio de la encarnación, imposible. Ese espíritu que tenemos no te lo va a contar nunca. Solo el espíritu de Cristo habla de toda la verdad, sin seleccionar, para construir sus teorías, los que predican, ¿verdad? Y por eso Cristo nos atrae la atención. Cuidado, que vosotros creéis, pero yo os digo que lo que vosotros creéis son vuestras teorías, vuestras doctrinas, pero no es la verdad pura sin contaminar. Dice, que todos estudien cuidadosamente y con oración la palabra de Dios. ¿Y qué se supone que hacen, no? Precisamente eso. ¿Y pueden estar engañados? Pues sí. Sí. Dice, que todos estudien cuidadosamente con oración la palabra de Dios, para no calificarse a sí mismos para debatir puntos controvertidos de doctrina. Es decir, yo me califico, me pongo a mí en un pedestal, pretendiendo que yo tengo la verdad. Y yo ya lo sé que esto me lo dicen a mí, pero a mí me da igual lo que me digáis a mí. Me podéis llamar lo que os dé la gana. Esto no me preocupa. Yo sé en quién confío. Yo sé con quién camino. Mi pregunta es, ¿qué dice lo escrito está? Yo ya lo sé que es muy fácil matar al mensajero, pero mata el mensaje. Mira a ver si puedes matar el mensaje. Eso sí que es importante. No podrás matarlo. Al mensajero sí, pero al mensaje no puedes. Posible. Dice, para no calificarse a sí mismos para debatir puntos controvertidos de doctrina, sino para que, como almas hambrientas, se sacíen, como sedientas, se refresquen en la fuente de la vida. Es cuando escudriñamos las escrituras con corazones humildes, para ser enseñados, ¿verdad? Sintiendo nuestra debilidad e indignidad, que Jesús se revela a nuestras almas en toda su preciosidad. No, Señor, en toda no. No. Misterio de la encarnación y misterio de la piedad, no, eso no. Estos son tus misterios. ¿Cómo que en toda? Eso nos pasa cuando no caminamos con el Espíritu de Cristo. No entendemos, queridos.
¿Cómo pretendemos nosotros tener un remanente final que tiene toda la verdad purificada sin contaminación, sin tener toda la verdad? ¿Cómo es posible esto? ¿No os dais cuenta que es una contradicción? Y claro, así nos encontramos predicando a un falso Cristo, porque no predicamos toda la verdad, ¿verdad? Dice, cuando lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, ¿cuándo llegaremos a ser partícipes de la naturaleza divina? ¿Y de qué manera? Con la falsa doctrina os lo digo yo, jamás. No va a pasar. Dice, cuando lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, es decir, cuando vamos a tener Espíritu Santo, miraremos con aborrecimiento toda nuestra exaltación del yo. Todas nuestras teorías construidas por mensajes filtrados, por seleccionar lo que nos conviene y buscar en la palabra de Dios para fomentar la teoría que yo creo. Lo que me parece más terrible, queridos, es que mucha gente sigue a estos maestros. Eso me parece terrible, queridos. Pero es verdad, se merecen la condenación. ¿Por qué no estudian? Confían en hombres. Yo diría incluso más, apoyan sus teorías. Siguen buscando como ellos textos que apoyen sus teorías. ¿Qué más puede hacer Jesús? En Nazaret, nada, porque no le creen. Solo creen saber creerlo, conocerlo, pero no le creen. Ni le conocen, ni le creen. Dice, cuando lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, miraremos con aborrecimiento toda nuestra exaltación del yo. Y lo que hemos acariciado como sabiduría, como verdad, como el Evangelio, nos parecerá escoria y basura. Ya le pasó a Pablo esto, ¿verdad? Ya le pasó a Pablo, pero parece ser que no queremos aprender de él. Dice, aquellos que se han educado a sí mismos como polemistas, que se han considerado a sí mismos como hombres agudos y perspicaces, verán su trabajo con tristeza y vergüenza, y sabrán que su ofrenda ha sido tan inútil como lo fue la de Caín, porque no han traído la ofrenda que Dios esperaba de ellos, la verdad pura sin contaminar, la verdad revelada, toda la verdad, sino que han traído ofrendas, teorías suyas. Y esta es la ofrenda de Caín. Dice, porque ha estado destituida de la justicia de Cristo, del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese manto sin usar? ¿Una fuente intacta? La justicia de Cristo, el Espíritu Santo. Ahora yo pregunto, vuelvo a preguntar, ¿cómo entró la Odisea en Babilonia? Rechazando el Espíritu Santo, la justicia de Cristo. Cristo nuestra justicia. ¿Entendéis? ¿Y nosotros dónde querréis que lleguemos con engaño y mentira? ¿En otro sitio que no sea Babilonia? Queridos, vivimos tiempos terribles. Terribles. El día de la expiación es un tiempo terrible, queridos. Terrible. Deberíamos de buscar la verdad pura sin contaminar, aunque no me quede soplo de vida en mí. Que no descanse día y noche, que esto sea lo primero y lo último. Asegurarme de que lo que creo es la verdad pura sin contaminar y no vino de Babilonia. Por mucho que le parezca lo que yo creo predicar y a quien creo yo predicar.
Asegurémonos, queridos, que el Cristo en el cual creemos y al cual creemos predicar, sea el Cristo del Evangelio, mis amados. No vaya a ser que sea un falso Cristo y que desgraciadamente nos encontremos al final con nuestras teorías y con un falso Cristo, con un falso espíritu, perdón. Justamente como dice la visión de los dos tronos. Por eso el remanente final será un remanente pequeño. Porque Dios necesita valientes en un mundo contaminado para predicar al verdadero Cristo. Al verdadero y no al falso. Dice, ojalá pudiéramos como pueblo humillar nuestros corazones ante Dios y suplicarle por la investidura del Espíritu Santo. ¿Quién es Cristo nuestra justicia? ¿Cuál es la mayor necesidad del pueblo? ¿A quién ha negado la Odisea y sigue negando hasta el día de hoy? ¿Al Espíritu Santo? ¿Sabe que Cristo nuestra justicia se refiere al Espíritu Santo? ¿Lo sabe? ¿O predica a un falso Cristo? Dice, si acudiéramos al Señor con humildad y contrición del alma, dice, Él respondería. Pero como no acudimos de este modo, no responde. Por eso para nosotros este Cristo es un falso Cristo. Por eso no lo predicamos. Por eso predicamos lo que el mundo, lo que Babilonia. Nosotros necesitamos un Cristo Dios en la cruz. Eso predica Babilonia. Sin entender qué pasó en la encarnación, según la plantilla del santuario, y qué pasó en la cruz. Que por cierto, no está en el santuario. ¿Y no es el santuario el plan de redención? Curioso, ¿verdad? Habrá que entender qué pasó en la cruz de verdad. ¿Sí? Dice, si acudiéramos al Señor con humildad y contrición de alma, Él respondería a nuestras peticiones, porque dice que está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos? ¿Quién nos lo va a dar? ¿El Señor? ¿El Espíritu Santo? ¿Y no será que lo negamos porque desconocemos quién es? ¿Sí? Dice que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Dice, entonces Cristo sería glorificado y en Él, en Cristo, discerniríamos corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Qué discerniríamos nosotros en Cristo? Al Espíritu Santo, queridos, la plenitud de la deidad. ¿De qué nos habló? Nos habló de que necesitamos el Espíritu Santo. ¿Y quién es Cristo? Es un hombre. ¿Cuál es su plenitud de la deidad? ¿Es esa plenitud que tenía Adán en Edén antes de pecar? ¿Es esa plenitud que vamos a recibir nosotros justo en la boda del Cordero? ¿Nos estará hablando de esto? Dice, entonces Cristo sería glorificado. ¿Cuál es el propósito del remanente final? Glorificar a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué no hay un remanente? Porque está predicando un falso Cristo. Claro, por eso nos dice lo que nos dice. Entonces Cristo sería glorificado. Mientras tanto, no puede ser. Estamos glorificando a un otro. Y no lo sabemos. Terrible, ¿no? Terrible. Entonces Cristo sería glorificado. Y en Él, en Cristo, discerniríamos corporalmente
la plenitud de la deidad, el Espíritu Santo. Dice, porque Cristo ha dicho del Consolador, del que estaba en Él me glorificará, porque Él recibirá de lo mío. No, pero si Él no es un ser, Él no tiene personalidad, Él no tiene carácter. No. En el Evangelio que nosotros leemos, el Espíritu Santo no tiene ningún carácter, no tiene personalidad, no es un ser. Otra cosa distinta es que no tiene identidad, eso es otra cosa. Eso es diferente. Pero Jesús dice, Él recibirá de lo mío. ¿Cómo puede recibir Él de lo mío cuando está en mí? A ver si me lo cuenta alguien. Locuras de Babilonia. Teorías de hombres, ¿verdad? Y muchos otros que creen que se le predica la verdad, pero siguen tan ignorantes como sus maestros, desgraciadamente. Dice, Él me glorificará, porque Él recibirá de lo mío y os lo mostrará. El Espíritu Santo glorificará a Cristo. Pero no puede ser, porque Él no es un ser, no es una persona, no tiene carácter. ¿Cómo lo va a glorificar? No puede ser. Y este es el evangelio que nosotros predicamos, ¿verdad? Locuras, locuras. Dice, Él me glorificará porque Él recibirá de lo mío y os lo mostrará. Dice, esto es lo más esencial para nosotros. No es Cristo. No. ¿Es el Espíritu Santo? Ay, leamos bien el Evangelio, queridos, porque no queda tiempo. Y me parece que la grandísima mayoría se quedará en Babilonia, con su Cristo y con su Evangelio, con sus teorías. Dice, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y nosotros necesitamos entender y conocer quién es Jesucristo. A ver si algún día, como Marta, diríamos, Adán, tú eres, el segundo Adán, tú eres ese Cristo que era uno igual a Dios. Y algún día habrá que entender qué pasó en la encarnación. ¿Cómo es que Dios, el Verbo, se ha hecho hombre? Y de paso, empezaremos a predicar toda la obra de Cristo y al verdadero Cristo. Y dejamos de un lado las fábulas y las teorías del vino de Babilonia. Y empezaremos a predicar toda la verdad y al verdadero Cristo. Hasta aquí nuestra reflexión, queridos. Quería que os sea de ayuda. La verdad es que no pensaba que sea tan extensa. Quería que sea mucho menos extensa. Pero no soy yo el que manda. Es Él. Entonces, Él me da palabra y yo la digo. Y es más, la creo. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Os deseo, mis queridos hermanos, primero, le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos ayude a entender bien el Evangelio. No vaya a ser que nos encontremos predicando un falso evangelio y un falso Cristo. Tal como Willand y Short
Les decía a los hermanos en 1950 en pleno Congreso y no se lo acababan de creer. Pues esta falta de fe sigue hasta hoy. Sigue hasta hoy. Todavía no vemos que estamos predicando un falso Cristo. Todavía no lo vemos. Pero yo confío que alguno despertará. Alguno despertará. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día en todo lo que os he dicho. Os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.